Mañana finalmente seré adulto, al menos según la ley estadounidense, y me mudaré a la casa de invitados del tío de mi novia para pasar el resto de mi último año de secundaria, antes de ir a la universidad. Mi esperanza es no volver a hablar con mi familia nunca más. ¿Por qué? El catalizador de esta mudanza realmente comienza en mi concepción. Mi padre biológico dejó a mi madre en el momento en que ella se enteró de que estaba embarazada. Me tuvo a mí y de inmediato se convirtió en madre soltera. Conoció a Ted y se mudaron a vivir con ella cuando yo tenía 2 años. Él también tuvo un hijo, Mark, que tenía 2 años. Aquí es donde surge el segundo problema. Si bien la madre biológica de Mark murió, la mía todavía estaba viva. Entonces mi madre adoptó a Mark casi inmediatamente después del matrimonio, pero Ted nunca me adoptó a mí. Decidieron obligar a mi padre biológico a pagar la manutención de los hijos. También tuvieron a mi media hermana un año después. Entonces todos en la familia tienen el apellido de Ted, excepto yo. Tengo el apellido de soltera de mi madre. Notarás que llamo al esposo de mi madre Ted en lugar de papá. Ese no siempre fue el caso. Lo llamé papá durante casi toda mi vida, porque era la única figura paterna que conocí. Pero siempre había pequeños problemas que lo hacían diferente de un padre normal. Cuando estábamos en eventos familiares, mi madre se refería a Mark y a mí como sus hijos, pero Ted siempre lo corregía y decía que yo era su hijo adoptivo, mientras que Mark era su hijo real. Mark y mi media hermana Grace pasaban un tiempo especial a solas con Ted, pero yo nunca. Esto empeoró significativamente a medida que avanzaba la escuela. No sé cómo decir esto sin parecer un idiota, pero soy mucho más inteligente que Mark. Es un hecho. Mientras que él lucha por obtener una B en las clases, yo obtuve A en las clases de honores y AP. Honestamente, con muy poco esfuerzo. La escuela fue fácil para mí y se notaba en mi boletín de calificaciones. Cuando esto se hizo evidente en la escuela secundaria, comenzó a afectar a Ted. Yo era un poco joven para notarlo, pero mirando hacia atrás es tan obvio. Cuando llegaban las boletas de calificaciones, Ted colmaba de elogios a Mark y Grace, pero el mío siempre recibía bromas sobre cómo podía dormirme en clase y aún así obtener una A. Cada cumplido de Ted siempre estaba envuelto en una broma. En un momento, Ted quiso limitar la cantidad de dinero que me daban por las A en comparación con Mark, pero mamá lo detuvo. Pero nunca detuvo el tiempo que Ted y Mark pasaban juntos, lo que siempre terminaba en una compra más grande que la que yo recibía en dinero para la boleta de calificaciones. A medida que crecíamos, Ted pasaba mucho tiempo con Mark y Grace y poco o nada conmigo. Mi mamá nunca hizo esto conmigo. O, para ser justos, con ninguno de los niños. Siempre le gustó pasar tiempo con nosotros todos juntos como familia. Cuando tenía 15 años y Mark y Ted se iban de campamento, a esa altura yo era plenamente consciente de que me trataban de manera diferente y quería una explicación. Así que había estado insistiendo para unirme. Finalmente, el día del viaje, me enojé un poco y le dije que era injusto que no pudiera ir. Ted me llevó aparte y me dijo que, si bien me amaba, era diferente. Necesitaba vincularse con sus verdaderos hijos separados de la familia y que yo debía intentar que mi madre hiciera experiencias de vinculación solo con ella y yo. No estoy segura de lo que esperaba, pero esta conversación me destrozó. Después de que se fueron, hablé con mi madre al respecto y, de alguna manera, la situación empeoró. Mi madre sabía y reconocía que él actuaba de esa manera y dijo que siempre se aseguraba de que me trataran de manera justa en lo que respecta al dinero. Dijo que él era casi una figura paterna y que yo necesitaba encontrar la manera de lidiar con eso y estar agradecida por lo que hizo por mí. Estaba destrozada. Cuando Ted regresó, dejé de referirme a él como papá. A los ojos de mi familia, ahí es donde comenzó el problema. Para mí, esa fue la culminación de sus acciones, pero para la familia, yo era una desagradecida. Mi madre me rogó que mirara el panorama general, pero me negué. Durante los siguientes 4 meses más o menos me refería a él como Ted. Luego, alrededor de Navidad, ya tengo 16 años. Llego a casa del trabajo y toda la familia está sentada en la sala de estar esperándome. Fue muy extraño.
Lo llamaron una intervención y todos hablaron sobre cómo llamar a Ted por su nombre de pila lastimaba a la familia. Ted comenzó a hablar sobre lo doloroso que le dolía y cómo siempre había tratado de ser una buena figura paterna para mí. Mi madre habló de todo lo que había hecho por mí. Mark habló sobre lo desagradecida que era y lo enojado que estaba conmigo. Grace lloró y dijo que quería recuperar a su familia y cómo yo estaba destruyendo a la familia. Eso dolió. Amaba a Grace, y aunque ella era una niña de papá, siempre reconoció que Ted me trataba de manera diferente. Si perdía a Grace, perdía a todos. Pregunté si podía hablar y me dijeron que sí. Y hablé de cómo me trataba de manera diferente, de cómo yo era la única con un apellido diferente y de cómo me sentía como una extraña. Empecé a llorar y nadie vino a consolarme. Ted tuvo la audacia de decir, mira, este cambio te está matando por dentro. No tienes que ser una extraña, vuelve a unirte a la familia. Incluso mi madre y Gracia sintieron con la cabeza. No lo podía creer. No sucedió ese día, pero poco a poco comencé a llamarlo papá de nuevo, solo para mantener la paz. Pero nunca me sentí bien y nunca los perdoné. Tenía muchos sentimientos suicidas. Pasé meses soñando con terminar con eso. Un día en el trabajo estaba hablando de lo horrible que era Ted y una compañera de trabajo, Jenny, sugirió que comenzara a ahorrar para mudarme. Dijo que una vez que cumplas 18 años, puedes conseguir un lugar por tu cuenta. Fue una gran idea y comencé a trabajar y ahorrar preparándome para lo que finalmente podré hacer mañana. Jenny y yo empezamos a salir y, con el tiempo, un apartamento se convirtió en la casa de huéspedes de su tío. Él había estado buscando un nuevo inquilino y pude pagarle 10 meses de alquiler por adelantado. Eso me permite pasar el año escolar hasta la universidad. Me he ido mudando poco a poco sin que nadie se dé cuenta. Mañana, mientras todos están en la iglesia, voy a coger mi cama y las últimas cosas que me llevaré. También le dejaré una nota a mi madre diciéndole que espero poder perdonarla con el tiempo, pero que ahora mismo mi ira hacia ella está al límite. Sé que irme acabará con todo el apoyo económico, pero, sinceramente, si Jenny no hubiera sugerido mudarme, no estoy segura de que lo hubiera logrado. Estaba empezando a ser muy específica en mi plan para terminarlo. No sé si ella es la indicada o si seguiremos saliendo después de la secundaria. Ella se queda en la zona para ir a la universidad y yo tengo que irme. Pero no podría haberlo hecho sin ella y siempre la amaré por su ayuda y su aliento. Intentaré mantenerme al día con lo que estoy haciendo después de que se concrete la mudanza. Deséenme suerte. Lamento que haya pasado tanto tiempo desde mi publicación original. Tenía la intención de actualizarlos a todos justo después de mudarme, pero la vida se volvió agitada, como pueden imaginar. Primero, un consejo para cualquiera que tenga intenciones similares. Tal vez esperen y lo hagan una semana después de cumplir 18 años para que puedan abrir una cuenta bancaria, que no tenga a sus padres vinculados. Verán por qué aquí en un minuto. Intentaré hacer esto cronológicamente, pero parte de esto sucedió hace casi un año. Entonces, después de mudarme el domingo durante la iglesia, Jenny y yo salimos y celebramos mi cumpleaños. Me llevó al cine, estaban pasando Punch Drunk Love, mi película favorita. Ella sufrió por mí. Es tan genial. Luego fuimos a cenar temprano. Fue durante esta cena que mi teléfono comenzó a sonar. Principalmente de Grace. Ella fue la única a la que no bloqueé. Pero también mi tía, a quien no había visto en 3 años. Grace dijo que mamá estaba llorando después de leer mi carta y Ted estaba enojado. Le pregunté si ya me había llamado bastardo y Grace dejó de responder. Algo que no mencioné en mi última publicación y que solía molestarme mucho es que Ted se enojó mucho conmigo en una conversación con mi madre, me llamaba bastardo. Sé que todos lo oyeron. Mi madre generalmente le decía que dejara de hacerlo, pero después de que comencé a llamarlo por su nombre de pila, empeoró. Mark también comenzó a hacerlo en la escuela, pero me estoy desviando. Mi tía siguió llamando y finalmente contesté, pero nunca la dejé hablar. Le dije que nunca volvería a una casa donde me trataba como una carga no deseada y no querida y colgué. Luego bloqueé su número.
Después de eso, todo quedó en silencio por el resto del día. La escuela el lunes fue difícil. Grace sabía dónde estacionaba, ya que normalmente la llevaba a la escuela y ella estaba esperando en mi lugar de estacionamiento. Dijo que había arruinado a la familia y que mis dos padres estaban heridos. No dije una palabra y comencé a caminar hacia la escuela. Ella siguió preguntándome cómo podía irme sin decir una palabra y hablar con ella. Le dije que la amaba, pero que no quería tener una conversación con ella. Ella siguió así que le dije, dime cuántas veces me llamó bastardo y te daré 5 minutos. 7. Me quedé helada. No tenía ni idea de si lo estaba inventando o no, pero reconocer que su padre podía hacer cualquier cosa mal fue un gran paso. Le di 5 minutos y definitivamente le conté demasiado. Le dije que nunca entendería por lo que pasé porque ella era la hija real de Ted. Que nunca fui igual y nunca fui amada. Que, en el mejor de los casos, era la quinta rueda en su pequeña familia perfecta. Que si realmente me amaba, entendería por qué no podía volver atrás. Ella simplemente comenzó a llorar. Y déjame decirte, una estudiante de último año que hizo llorar a una estudiante de primer año llamó la atención de muchos maestros. No pasó mucho tiempo antes de que estuviera en la oficina del subdirector y luego en la del consejero vocacional. Era el tercer periodo antes de que me permitieran ir a clase. Era la comidilla de la escuela a la hora del almuerzo. Los maestros me miraban con simpatía, pero nadie realmente lo reconoció hasta el miércoles. Estaba en cálculo A y la consejera vocacional me llamó para pedirme que fuera a su oficina. Le dije a mi maestra que no, que prefería quedarme aquí. Toda la clase me miró. Ella me miró a los ojos y dijo que tendría que lidiar con eso en algún momento, reconociendo sin decir que al menos uno de ellos estaba en la oficina como sospechaba. Fui a la oficina de la consejera vocacional y ella me estaba esperando afuera de su oficina. Me hizo saber que mis padres estaban aquí y que íbamos a tener una charla sobre mi futuro. Abrí la boca para decir algo, pero ella estaba mejor preparada que el lunes. Simplemente levantó la mano y me dijo que entrara. Mi mamá y Ted ya estaban allí, sentados uno al lado del otro en su sofá. Elegí la silla más alejada y me negué a saludar a nadie. La consejera comenzó diciendo que todos estaban de acuerdo en que necesitábamos hablar para resolver todo. Intervene. Todo está resuelto, me mudé y no quiero hablar con ellos. Ted no pudo evitarlo. ¿Qué pasa con el seguro, eh? ¿Qué vas a hacer cuando no estás en el plan de tu mamá? Ya lo tengo a través de mi trabajo. No esperaba que hubiera pensado en eso. ¿Qué vas a hacer en una emergencia?, intervino mi mamá. Tengo algo de dinero ahorrado, dije. ¿Tenías dinero ahorrado?, actuó como si me estuviera corrigiendo. No, tengo más de $8K en mi cuenta. Nuevamente, mamá corrigió, tenías más de $8K en nuestra cuenta. La miré. Luego agarré mi teléfono y abrí la cuenta. Solo había $27 en ella. ¿Cómo pudiste? Deducimos el costo de las cosas que tomaste, intervino Ted. Antes de que me diera cuenta estaba gritando, Ted estaba gritando. No fue mi momento de mayor orgullo, pero me puse de pie gritando tratando de que Ted me llamara bastardo. Pero no lo hizo. Cuando terminó, el subdirector y 2 administradores estaban allí destrozándonos a mí y a Ted junto con mi mamá. Estaba furioso. Miré a mi mamá, no dije nada y volví a clase. No tenía idea de lo que iba a hacer, pero cuando llegué a mi auto al final del día, Grace y mi mamá me estaban esperando. Mi mamá levantó la mano cuando comencé de nuevo y dijo, puedes recuperarlo todo si vas a 3 citas de terapia familiar. Te devolveré 1000 después de las primeras 2 y luego el resto después de la tercera. Me tenía acorralada y lo sabía. Bien, dije. Dile a Grace que me avise cuando son las citas. La primera cita de terapia fue terrible. El terapeuta nos preguntó a cada uno cuáles eran nuestros objetivos. Pedí ser la última. Mi madre y Grace dijeron que querían que la familia volviera a estar junta. Mark quería que yo estuviera agradecida por todo lo que hizo su padre y Ted dijo que quería que yo reconociera todo.
Lo que hizo por mí. Esta vez me cabreó mucho, así que cuando fue mi turno, decidí tirar a la basura cualquier esperanza de reconciliación y dije que quería que Ted y Mark dejaran de llamarme bastardo. Todo salió tal como lo esperaba. Gritos, llantos y todos me culpaban. Las 2 siguientes no fueron mejores, nada se resolvió. Me suplicaron que continuara, pero una vez que el dinero estuvo en mi cuenta, lo transferí a mi nuevo banco y corté el contacto nuevamente. Todo fue bastante normal hasta Navidad. Jenny había publicado una foto mía con su familia la mañana de Navidad y eso hizo que mi madre se enfadara un poco. El día después de Navidad golpeó mi puerta y se negó a irse hasta que yo hablara con ella. Cuando la abrí estaba llorando y me entregó mi regalo y una carta. El regalo era la copia de la colección de criterios de The Master, que puedo decir, me encanta P.T. Anderson. Y la carta era sincera. Reconocía que Ted nunca me había aceptado como ella aceptó a Mark, que era su mayor defecto, pero que no podía entender por qué yo no podía superarlo. Es un gran tipo. De hecho, me lo dijo. Eso solo consolidó aún más mi creencia de que mi madre lo necesitaba para ella. Necesitaba estar con un hombre. Eso está bien, pero eligió a uno que me lastimó, repetidamente. Tiene que vivir con las consecuencias de eso. No puedo imaginar que volvamos a tener una relación. Ella siguió apareciendo en mis partidos de tenis y eventos. De alguna manera se enteró cuando me aceptaron en Columbia y envió otra carta felicitándome. Grace siguió tratando de hacerme volver a casa para la cena familiar. Pero nunca lo hice. Luego, cuando me dijeron en abril que era la mejor estudiante, toda la familia apareció el viernes por la noche para hacerme una fiesta. Incluso obligaron a Mark a estar allí. Estaba furiosa. Jenny fue mi apoyo durante todo esto. No estoy segura de que alguna vez haya comprendido del todo, pero aceptó todos mis momentos emocionales. Cuando entró en la UCLA, supe que yo también iba a ir allí. No estoy segura de que su padre esté contento de que se mude tan lejos, pero me pidió que la acompañara y yo estaba más que feliz de hacerlo. Lo que me hizo pensar en publicar fue mi discurso de despedida. Sabía que quería hablar sobre cómo la medida de un ser humano es lo que hace cuando tiene poder. Mientras pensaba en Ted y en dónde falló. Falló porque tenía todo el poder sobre mi bienestar y lo usó de manera inmoral. Sin embargo, no podía simplemente llamarlo la atención, tenía que hacerlo universal. Así fue, la medida de quién eres es lo que haces cuando tienes poder. Ahora bien, el poder no es solo dinero y estatus. El año que viene, cuando estés en la universidad y tu compañero de cuarto esté pasando apuros mientras tú estás prosperando, tendrás poder, cuando seas el padrastro o la madrastra responsable de la salud emocional de un niño. Tendrás poder, cuando viajes en autobús y veas a alguien que se siente incómodo con el sistema, tendrás poder. La forma en que actúes en esos momentos es la medida de quién eres. Cuando terminó la graduación, los padres de Jenny me felicitaron por un gran discurso. No creo que muchos hayan notado mi sutil comentario, pero Linda y Ted sí. Sí, mi madre ahora es Linda. Se me acercó y me dijo que estaba tan avergonzada y triste por mi discurso que no tenía motivos para llamar a mi padre de esa manera. Sonreí y le dije, está bien, Linda, y luego me fui. La semana que viene, Jenny y yo nos vamos a Los Ángeles. Recibí una beca que redujo mis gastos a niveles inferiores a los de la matrícula estatal. Casi una beca completa. No los necesito y para ser justos, no creo que ellos me necesiten a mí tampoco. Almorzaré con Grace antes de irme. Me siento terrible por el impacto que esto ha tenido en ella. Mi único arrepentimiento es esto.